Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, hoy voy a estar junto con Ale Quiroga, de Sentido Biológico. Vamos a estar compartiendo este espacio en vivo. Ahí se sumó Ale. Amigo, no nos pusimos de acuerdo con cómo hacer esto de la invitación, con el tema de las cámaras y eso. Así que me había olvidado de eso. Me agarró todo el recuerdo cuando te vi entrar. Em, Uy, perfecto. Estamos bien, ¿Qué ¿no? onda, André? ¿Me escuchás? Apareces en negro, pero ya me estoy acostumbrando del modo podcast, así que puedo intentar una vez más y si no, arrancamos como esté, ¿te parece? Pues después quedan bien grabados. Ok, yo te veo bien. Hagamos como quieras. Si querés, intentemos una vez más mientras se van sumando algunas personas. Salite Dale, y te mando yo la solicitud. dale, Dale. dale, perfecto. Bueno, genial. Gracias, Maggie, por el soporte ahí. Y a los que nos están aclarando que nos vemos bien. La verdad es que es un poco incómodo para la persona que no ve al otro estar como hablando, así que si lo podemos resolver, buenísimo, y si no, bueno, hablaremos así igual. Estamos bastante acostumbrados a escucharnos mutuamente, así que puede salir bien. Bueno, te mandé, Ale, la solicitud, fíjate si te llega. Les cuento que qué lindo ver tantas caras conocidas. Bueno, saludos Sofi, Maggie, las dos Maggies. Hoy vamos a estar conversando junto con Ale sobre un tema que es bien interesante. Ahí, Ale, ya te mandé, la solicitud, o es que ya estás en vivo y yo no te veo ahora. ¿Alguien lo ve? Alguien que me asista, por favor. Lo ven a Ale, pero yo no lo veo ni lo escucho. Sí, dale. A ver, ahí te lo mandé de nuevo, Ale. Fíjate, menos mal que no estoy ahí esquizofrénica. Hola, Ro. Ale, estás, pero con la cámara al revés. Así que, a ver si. Ahí ¿Ahora me ves? estamos. Ahora sí. No, pero no ¿No? ¿Se importa. dice verde? No, aparece negrita, pero vamos, no pasa nada. Bueno, perfecto. El resto sí nos ve a los dos, ¿verdad? Creo que estaban cayendo unos mensajes de antes. Bueno, gracias, Sofi. Joder, Listo. gracias. Esa fue la clave. Bueno, bienvenido. Gracias Gracias, André. por este reencuentro. Hermoso reencuentro. Hacía casi una semana que no charlábamos, un montón. Casi. Bien. Bueno, vamos a estar conversando un poquito sobre algunos temas bien prácticos y concretos en relación a las 5 leyes biológicas, ¿no? Hay como muchas dudas en relación a cómo este modelo nos sirve a la hora de elegir una estrategia terapéutica, ¿no? A mí me gusta mucho, no me gusta tanto hablar de tratamiento, sobre todo hace muchos años ya y sobre todo desde que tengo esta mirada incorporada. Ahora sí me gusta pensar que hay una forma de restaurar la salud, de recuperar la salud, de salir de las repeticiones de los procesos biológicos y que esa forma se alcanza a través de una estrategia que es individualizable, es decir, es diferente para cada uno de nosotros y que probablemente sea diferente en distintos momentos de nuestras vidas, ¿no? Entonces, un poco la idea de este vivo es poder poner arriba de la mesa muchas de las terapéuticas de este mundo que llamamos terapias complementarias y ver cómo se articulan con las 5 leyes biológicas. Eso es un poco las coordenadas donde nos vamos a estar moviendo. Tal cual. Que hay un montón de terapias, ¿no? Hay
Y que hay un montón de terapias y hay un montón de complementos de terapias que a la misma vez integran a las 5 leyes como si fuesen una terapia. Y creo que en ese punto estaría bueno, no sé si te parece, André, comenzar brevemente, que lo hemos hecho y lo hacemos en casi todos los vivos, describir qué es el modelo de las 5 leyes y para qué, o dentro de toda esta estrategia que es la identificación, el acompañamiento, el desenlace y todo lo que vaya a suceder, cuál es el lugar que ocupan las 5 leyes en todo este proceso. Sí, buenísimo. Bueno, a mí me gusta mucho dar una distinción que me parece clave, y es que el modelo de las 5 leyes biológicas es un modelo esencialmente diagnóstico, ¿sí? Nos sirve para entender cuál es el origen de los cambios en nuestro cuerpo, en nuestro psiquismo, ¿no? Cuál es el origen de los cambios que están en torno a la salud y a la enfermedad, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter de lleno a describirlo, ¿sí? Para eso tenemos un montón de otros videos, pero partiendo de esta base es desde la cual podemos empezar a articular con terapéuticas o terapias complementarias que por supuesto generan cambios, ¿no? Pero que es importante que tengamos como guía las 5 leyes biológicas para poder hacer una lectura un poco más completa de esos cambios, ¿no? Y no caer muchas veces en un reduccionismo o muchas veces en la falsa idea de que la herramienta terapéutica que utilicé no me sirve para recuperar la salud, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando conocemos las 5 leyes sabemos que hay muchos síntomas que los vamos a ver reagudizados o con un empeoramiento justamente cuando nos estamos sintiendo aliviados internamente, ¿no? Cuando nuestro ser está en armonía. Es esa disonancia que vemos de manera transitoria en términos de cuerpo y mente, ¿no? En líneas generales, lo que vemos es que cuando la mente se alivia, el cuerpo hace síntomas. ¿Sí? Esta es como una noción muy, muy grande que nos aportan las 5 leyes. Entonces, bueno, esto es una guía clave para entender, ¿no? Porque a veces puede ser, y lo vemos mucho, miren, en el mundo de las constelaciones familiares hay corrientes que eso lo tienen clarísimo, ¿no? Haces una constelación y sabés que la constelación fue efectiva porque la sintomatología empeora, ¿no? Entonces, tener este marco de referencia de las 5 leyes nos sirve un montón para poder leer el proceso de recuperar la salud. Sí. Yo siempre digo bueno, que las 5 leyes en sí mismas son el mapa y después podemos utilizar o un auto para recorrer ese mapa, o podemos usar un dron, o podemos usar un avión, o podemos ir caminando. O sea, la forma en la que nos movamos dentro de ese mapa va a estar de acuerdo a las estrategias que yo quiera plantear, que sobre todo para mí tiene mucha importancia las posibilidades de utilización de ciertos recursos en determinados momentos. Entonces, de alguna manera, las 5 leyes ocupan el lugar de base, pero luego aparecen otras cosas, ¿no? Está la falsa idea de, bueno, si me hago consciente del síntoma o si sé cuál es la temática por la cual se activó tal programa, ya está, ¿no? Como si el modelo en sí mismo se convirtiera en terapéutica, y creo que eso es un poco lo que acá queremos abrir, ¿no? La posibilidad bueno, de diagnosticar por un lado, pero después el acompañamiento va por otro. Más allá de que lo pueda hacer la misma persona o pueda hacer en un trabajo integral. El acompañamiento es otra cosa. Totalmente. En ese sentido, me gustaría contarles algo que sí vemos muchas veces y que creo que es lo que llevó a popularizar esta idea que vos estás trayendo, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que cuando ponemos este enfoque diagnóstico en el síntoma, decimos, bueno, ok, estás teniendo, por ejemplo, un tema motor, ¿no? Un temblor en la pierna, ¿no? Ok.
¿Esto cuándo empezó? Bueno, empezó en determinado momento de la vida, ¿ok? Las 5 leyes nos permiten encontrar e identificar cuál es el sentido biológico del cambio, ¿no? Entonces, si estamos viendo que es un tema de un temblor involuntario en la pierna, bueno, más o menos nos va a orientar hacia, o vamos a estar buscando una situación en la cual me estoy queriendo mover en una dirección y no puedo, ¿sí? Me estoy queriendo acercar a alguien o me estoy queriendo alejar de alguien y no puedo, ¿no? Hay un movimiento impedido. Por supuesto, cuando ponemos el contexto en el cual aparece el síntoma, lo que suele suceder es que se hace evidente cuáles son las relaciones en las cuales estoy inmerso que están vinculadas a este sentido biológico, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando aflora esto, cambia la perspectiva del síntoma, ¿sí? Ya no estoy pensando que tengo un trastorno neurológico incurable, crónico, y que es por el déficit de un neurotransmisor, sino que puedo empezar a pensar que quizás hay algo en mi entorno que hace que mi biología se comporte de esta manera, ¿sí? Que este síntoma tiene un sentido. Obvio, redirijo la atención y quizás yo internamente tengo los recursos para hacer el movimiento, solo necesitaba esa información, solo necesitaba que alguien Claro. me ayude a decir, ok, este es el tema, ¿no? Que en realidad yo me estoy queriendo ir de la casa en la que estoy viviendo y alejarme de esta persona. Y tengo los recursos internos para hacerlo y hago el movimiento y mi síntoma cambia, ¿sí? Esto es algo que pasa, realmente sucede un montón de veces, ¿no? Entonces, el solo reencuadre con este enfoque diagnóstico muchas veces pone a la persona en contacto con el movimiento que está necesitando. Un montón de otras veces no alcanza con este reencuadre, ¿no? Necesitamos encontrar una herramienta que me ponga el recurso a mano para hacer el movimiento. Y ahí es donde aparecen todas las terapias complementarias, ¿no? Y básicamente ahí es donde convergen este modelo diagnóstico con cualquier modelo o con cualquier herramienta de tratamiento que me resulte eficiente o efectiva para salir de este loop sintomático. Y ahí, André, en este sentido, ¿cómo ordenamos las distintas terapéuticas? ¿No? Yo veo que hay terapéuticas orientadas al ámbito psicológico, ¿no? Y hay herramientas orientadas al plano más fisiológico, bioquímico. Entonces, ¿cómo hacemos para complementar el modelo que está, ¿no? Y que ayuda un montón? Porque es como vos decís, ya el reencuadre solo de entender de que tu cuerpo no está fallado, que no tenés un error, que no está pasando algo negativo, sino que lo que está sucediendo es un ajuste específico de acuerdo a una activación por una necesidad particular. Bien, ya reencuadramos. La intensidad baja, pues lo que vos decís, la intensidad baja, el miedo baja, la angustia baja, al encontrar dónde está más o menos lo que está sucediendo, o dónde está lo que está sucediendo, podemos poner nuestra energía en el verdadero foco y no estar tomando algún, no sé, algún suplemento para tratar de tener, no sé, no sé, aumentar los neurotransmisores y demás. Pero bueno, ya tenemos el reencuadre. Una vez que aparece que ya está dado este reencuadre, ¿cómo complementamos las otras terapéuticas para este tipo de acompañamiento? Bueno, ahí empieza el gran depende, ¿no? Esto es lo que planteabas vos hace un rato. Para mí es muy importante, en primer lugar, identificar cuál es la necesidad de la persona, ¿no? ¿Qué necesita en este momento? El síntoma que estoy teniendo. Realmente necesito poder contenerlo, atenuarlo, aliviarlo para poder hacer un movimiento más grande después, porque quizás necesito ese paso primero, ¿no? Si el síntoma es un dolor, por ejemplo, en general con el dolor pasa mucho esto, ¿no? Eh, o eh, sintomatologías inflamatorias que limitan a la persona
¿sí? En su aspecto social, en su aspecto alimentario, en su aspecto laboral. Entonces, primero está esta pregunta, o sea, ¿hay un síntoma que necesitamos contener? Ok, entonces ahí echamos mano del recurso médico que sea más conveniente. Quizás nutricional, quizás alopático, quizás homeopático, ¿no? La homeopatía en realidad está, dentro de las terapéuticas de las medicinas que tenemos, de mi perspectiva, es la que está más alineada con el modelo de las 5 leyes biológicas porque respeta mucho los ciclos biológicos y los procesos, ¿no? Es proinflamatoria, es pro-PCL, ¿no? Para los que conocen las 5 leyes, la segunda ley. Entonces, bueno, en ese sentido, acompaña el proceso natural del cuerpo. A veces podemos hacer uso de esa herramienta, algunas otras veces no, ¿sí? Y acá hay algo que para mí es importante y es respetar el alcance que yo tengo en este momento y las posibilidades, ¿no? El contexto en el que estoy me permite, yo puedo hacer reposo, puedo retirarme de mi vida durante X días para darle lugar a este proceso o no, necesito una ayuda para estirar, no sé, mis compromisos y hacer frente a, a las situaciones que estoy viviendo, ¿no? A veces pasa, a veces nos vemos desbordados, nuestra capacidad de respuesta se ve desbordada, por ejemplo, cuidando un familiar enfermo, ¿no? Entonces, ahí quizás no me siento con fuerza para esperar mi proceso biológico y necesito inhibirlo un poco, ¿no? Entonces, esto es una posibilidad, ¿sí? Sobre todo cuando lo miramos desde esta perspectiva más amplia. Porque incluso ahí podemos ser estrategas, ¿no? En qué inhibir y durante cuánto tiempo, ¿no? Implica tener mucho conocimiento del modelo de Hammer, pero se puede. ¿Okay? Sí, dale. Entonces, André, como para ir sintetizando algunas cosas, porque me parece súper interesante esto, sobre todo para que lo podamos comprender junto con la gente, el modelo es general, o sea, el modelo explica un comportamiento que es general para la biología, para los seres humanos, bueno, animales también, digamos, como seres vivos, pero en el ser humano está como bastante descrito, pero después la utilización de ese mapa e inclusive la utilización de las herramientas es siempre particular. O sea, acá partimos de la base de que no existe protocolo. Hay algunos protocolos o hay algunas, no sé, algunos puntos claves, ¿no? Si estoy vomitando mucho o tengo mucha diarrea, y bueno, hay riesgo de deshidratación. Estos son cosas claves que una persona, que un médico, no sé, vos o gente que esté trabajando con la salud, lo tiene claro, pero más allá de esos puntos, el abordaje es bastante particular, digamos, aparece el síntoma, una vez que aparece el síntoma, tenemos que ver la gravedad que tiene ese síntoma, o en realidad la urgencia subjetiva y objetiva que hay con este síntoma, y a partir de ahí ver cuáles son los recursos que tengo y que puedo utilizar. Sería más o menos así, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y todo esto que estuve diciendo aplica para Ujú. situaciones en las que no hay una urgencia, Ahí ¿sí? va. De la urgencia, la opción es la medicina asistencial, ¿sí? Como la conocemos, eso desde ya, ¿no? Y de lo que estamos hablando, quizás gracias por marcar esta diferencia, estamos hablando de procesos crónicos, procesos recidivantes y procesos que no ponen en riesgo la vida de la persona, Exacto. ¿ok? Entonces, estamos en una situación de urgencia, bien, vamos a ser atendidos por eso. Después podemos quizás tomar algunas decisiones eh, estratégicas, pero eso no lo duden nunca, ¿no? Eso es, bueno, es Claro, un tema para porque otro video. el hospital y las herramientas alopáticas, muchas, la mayoría, son excelentes para las urgencias. Como Sí, poniendo sobre la mesa todas las herramientas, siempre, porque siempre le damos como un poquito un palo a la medicina académica, pero la verdad es que para una quebradura, una quemadura fuerte, deshidrataciones, intoxicaciones,
cosas en generales que son fuertes, la medicina alopática tiene herramientas que permiten acompañar esos síntomas y disminuirlos de una manera muy maravillosa. Entonces, tampoco, o sea, la idea es no fanatizarnos, sino poder justamente aumentar en nuestro abanico de recursos herramientas. ¿No? Ahora, si voy a caer a la guardia una vez por semana porque estoy con dolor de cabeza, y bueno, es hora de replantear la estrategia. Sí, totalmente. Y ahí es donde aparecen las preguntas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hago? Tomo una sesión de constelaciones familiares, hago Reiki, empiezo, no sé, alguna terapia alguna fisioterapia, hago acupuntura, bueno, ahí se nos abre un abanico muy grande de posibilidades, ¿no? Y acá es donde me parece importante visibilizar que muchas de ellas, e incluso todas, tienen el potencial de devolvernos el equilibrio perdido. Ahora, no todas lo van a hacer de la misma manera, con la misma eficiencia, y no todas me van a servir en diferentes momentos, ¿no? Entonces, eh, las terapias manuales, la fisioterapia, la acupuntura, la osteopatía, son terapias que son muy valiosas y importantes considerar cuando hay temas de dolores crónicos. Ahora, posiblemente no me quede solo con eso, ¿no? Al mismo tiempo voy a ir a apoyarme en alguna terapéutica que me permita trabajar mi percepción, ¿no? Y que me permita flexibilizar esa mirada que estoy teniendo recurrente sobre la misma situación, ¿sí? Y que al mismo tiempo me permita crecer en recursos internos, ¿no? Ampliar mi capacidad de respuesta frente al entorno. Esto Ahí se sería, acaba de sumar Pau. ¿Cuáles serían? ¿Esto sería? esto sería, digamos, como el principio de lo que le llamamos un abordaje integral. O sea, estamos Exactamente. utilizando el mapa de las 5 leyes, ¿sí? El mapa de las 5 leyes para entender lo que está pasando, para dejar de pensar que estamos enfermos y entender que son procesos readaptativos. Una vez que entendemos eso, podemos utilizar, sobre todo con lo que vos decías, dolores crónicos, ciertos síntomas crónicos, aparecen las distintas terapias manuales, ahora estamos hablando de estas, acupuntura, osteopatía, fisioterapia, punción seca y demás, y acompañado de eso empezamos a hacer el abordaje más psíquico, si lo queremos llamar, sabiendo de que nosotros tenemos que dividir esto para poder explicarlo, pero en realidad se hace en conjunto. Pero digamos que ahí aparece el otro abordaje para poder incorporar recursos que me permitan a mí no tomarme o no comprender o ver esto que me estaba pasando siempre desde el mismo ángulo, ¿no es cierto? Sí, exacto. Entonces, un poco la idea de este vivo es empezar a plantear eso, ¿no? Que lo puedan, que frente a el síntoma en el que están recurriendo, puedan pensar en poner distintos abordajes en simultáneo. Si me escuchan hablar a mí, yo siempre hablo de estas formas de percibir la realidad del primer orden y el segundo orden, ¿no? Lo concreto y lo abstracto. Cuando pensamos en una estrategia terapéutica, sobre todo de un síntoma que se cronifica, es importante poner de las dos cosas, algo concreto y algo abstracto, ¿sí? Entonces, si estoy, por ejemplo, con un tema digestivo, con acidez, gastritis o colon irritable, por un lado voy a hacer cambios en la alimentación, aquellos que yo sé que me funcionan, ¿sí? Que me sirven. Claro, pero si me quedo solo con esto, en realidad en un punto voy a tender a perpetuar el problema, ¿no? Entonces, mientras hago estos cambios en la alimentación, al mismo tiempo voy a trabajar el tema que está detrás, ¿no? Si es un tema de contrariedad en el territorio, si es un tema de injusticia, si es un tema de buscado indigesto, si es un tema de no saber cuál es mi lugar, ¿ok? Entonces, cuando yo puedo
apoyarme en esos dos aspectos en simultáneo, ¿sí? Elaboro una estrategia terapéutica y ahí es donde veo realmente cambios que funcionan a largo plazo. Claro, porque a veces, digamos, podemos tener una PCL y parte de la estrategia terapéutica es tratar de no tocar ciertos temas o tratar de no ver o estar con cierta persona o estar en cierto lugar. ¿Ah? Y esto pareciera ser que no tiene nada que ver con mi indigestión o con mi diarrea, pero sin embargo está completamente relacionado gracias al modelo. Sí, y puedes tener esa información de esa manera, totalmente. Entonces, en esto que estamos diciendo, quizás pienso, para aquellas personas que nos estén escuchando y no conozcan tanto el modelo de Hammer, yo les contaba al principio que este modelo nos permite identificar el origen de los procesos, ¿no? El origen y qué los perpetúa en el tiempo, ¿no? Porque está claro que Ujú. cuando tenemos algún tema, que lo tenemos hace años, como la mayoría de nosotros tenemos temas en el cuerpo hace años, ¿sí? Incluso nosotros que conocemos muy bien el modelo, ¿sí? O sea, conocer el modelo no te hace inmune a los cambios, ¿no? Solamente te hace tener un poco más de perspectiva respecto de qué los está originando, ¿no? Y muchas veces el darte cuenta en el momento en el que está pasando, ¿no? De repente estoy en una conversación y empiezo a sentir acidez, bueno, y no la sentía hace 10 minutos atrás, bueno, si estoy pillo, rápidamente capto qué elementos de esa conversación, verbales o no verbales, me están desencadenando este cambio en el cuerpo, ¿sí? Ahora, eh, para que un cambio no se mantenga, lo que necesitamos es ampliar nuestra capacidad de respuesta, ¿sí? Crecer en nuestras formas creativas de responder al entorno. ¿Okay? Y para eso no nos alcanzan las herramientas concretas, no nos alcanza la terapia manual, no nos alcanzan los fármacos, no nos alcanza el movimiento, ¿sí? Es importante que nuestro ser se expanda, ¿no? Y es importante mantenernos en un estilo de vida que esté alineado con nosotros mismos. Y para eso necesitamos de todas estas herramientas de segundo orden, ¿no? Que trabajan con nuestra percepción, que nos hacen más flexibles a lo que sucede a nuestro alrededor. Pensaba antes de que pasemos a esos tipos de acompañamiento, que me parecía importante lo que hablaste de la alimentación, porque muchas veces cuando tenemos ciertos síntomas, sobre todo digestivos, que son los que más están en relación con, o que más relacionamos con la comida, normalmente cuando queremos hacer los cambios los realizamos de forma permanente. Como bueno, si la harina me inflama, entonces es la harina lo que me inflama en sí mismo. Pero si en realidad ya entendemos el modelo, podemos saber que no es la harina lo que te está inflamando, sino que lo que te está inflamando es la información que la harina también tiene y la información que has anclado junto con la harina en determinado momento de la vida. Entonces, esto también nos sirve para que cuando tenemos que hacer algún cambio, también lo entendamos de forma dinámica y no estática. O sea, no es que, bueno, ya no voy a comer nunca más tal cosa porque me genera acidez o porque me genera, no sé, una indigestión o lo que sea, sino es en este momento no me conviene para no reactivar ciertos rieles hasta que podamos integrar ciertos recursos y volver a ver cómo nos vinculamos con ese elemento, porque si no pasa esto que vos decías, pero me pareció que pasó un poquito desapercibido, y es las herramientas o los tipos de reacciones que tendemos a utilizar son bastante restrictivas y, y se suelen acoplar en el tiempo y se deja eso. Es como, no, yo no como nunca más tal cosa. Es como, no, bueno, ahora no hace falta comerlo o no necesitas comerlo porque te puede seguir generando ciertos rieles, pero en el momento en el que eso se empieza a transformar, eso empieza a desaparecer también. Y podemos volver al momento previo en el que sí lo podía comer, que también tiene un poco la finalidad todo esto. Sí, totalmente. Me encanta la palabra que trajiste, me conviene, ¿no? Porque esto lo podemos usar un montón a la hora de tomar decisiones. Es un poco mi tarea como
como médica, al acompañar procesos desde esta mirada es hacer crecer en la persona las distinciones para que pueda decidir qué le conviene, ¿no? En relación a su síntoma. Y esto que estás trayendo con la alimentación, también lo podemos extrapolar a los fármacos, ¿no? Un montón de veces pasa que la pregunta es, bueno, y entonces, ¿pero qué hago? ¿Hago el tratamiento? Me pasó el otro día, ayer, en una consulta, una persona que conoce el modelo Hammer, y que tuvo un episodio agudo urinario, ¿no? Entonces, puede consultar a la guardia, tal, le ofrecieron un tratamiento farmacológico y se volvió con la receta y dijo, no sé qué hacer, no sé si tomarlo o no tomarlo, ¿no? Y esto pasa un montón. Yo lo veo mucho en consulta. Y es importante que crezca dentro nuestro las referencias, ¿no? Quizás en relación a los fármacos está bien estar asesorado, ¿no? Siempre. Pero incluso con tratamientos que son leves, que frenan un poco la sintomatología, a veces sí es importante saber cómo responde mi cuerpo a ese fármaco y darme cuenta si me conviene o no me conviene, ¿no? Solo yo lo puedo decidir. Y algunas veces me conviene, ¿no? Yo siempre hablo de la fiebre, ¿no? Y les cuento que todos mis últimos episodios febriles a mí me tocaron en mi casa, en la cama, pudiendo cancelar todos mis compromisos y me tapé y esperé. ¿Sí? Esa fue la decisión que pude tomar. Si eso mismo me sucede en el medio de una expedición en alta montaña, voy a tomar un antitérmico. O sea, eso está clarísimo. Yo no tengo ninguna duda de que voy a hacer eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que me conviene. ¿Va? Es lo que me conviene para el próximo paso. Entonces, esto es algo que tenemos que tener presente siempre también cuando tenemos estos síntomas que recrudecen, ¿no? Y que recurren y que a veces no sabemos qué decisión tomar. Bueno, lo que me conviene. Y para saber qué es lo que me conviene, me tengo que conocer. Total, vos sabés que a mí me estuvo pasando, sobre todo el año, bueno, este año que pasó, el año pasado, con temas de locomotores, ¿no? Y con algunas inflamaciones en articulaciones y demás. Y me sucede, tuve distintas experiencias dentro de inclusive prácticamente los mismos síntomas. Y fue empezar a hacer un tratamiento con un osteópata, con el cual casi en la segunda o tercera sesión yo tuve un desencuentro con él, que él nunca se enteró, pero para mí hubo ahí un tema, y ya esa pérdida de credibilidad hacia él hizo que el resultado del tratamiento no sea el óptimo. Entonces, esto también hay que tenerlo siempre en cuenta, es cuando yo empiezo a hacer un tratamiento o cuando yo accedo a un proceso de recuperación, me tienen que ir cerrando las distintas partes. Inclusive pongo esto porque es algo que por ahí lo pasamos de largo, pero no es lo mismo que si te dice alguien en quien confías que tomes determinada cosa o determinado camino, u otra persona otro camino, ¿no? Que no le tengo tanta confianza. Y me pasó de dejar el osteópata, pues ya me di cuenta que no iba a funcionar, yo ya estaba medio negado a eso. Dejar al osteópata y empezar a hacer un proceso por mi cuenta con otros recursos y que ese síntoma cambie completamente. Ahora, lo loco es que ese mismo proceso que yo había utilizado en ese momento, ya lo había utilizado previamente con el mismo síntoma y no me había resultado. Pero ¿qué pasó? Ir al osteópata me completó parte del proceso que yo todavía no podía cerrar y me ayudó a que lo que yo estaba haciendo tenga efecto. O sea, en definitiva me sirvió ir al osteópata, me resirvió. Pero todo ese proceso a mí me sirvió para entender la subjetividad que tiene el proceso. O sea, cada persona es un mundo completamente diferente. No podemos utilizar el mismo proceso. A veces funciona el protocolo, ¿no? Sabemos que tenemos que hacer determinadas cosas y van a pasar van a haber ciertos resultados. Pero muchas veces, y es cuando nos empieza a romper la cabeza, qué pasa con el protocolo cuando se aplica en el mismo síntoma en dos personas distintas y en una funciona y en el otro no. Sí.
totalmente. Esto que estás diciendo me parece súper valioso también porque, eh, sobre todo a mí, muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cuál es el tratamiento? ¿No? Y la verdad es que a veces cuesta un poco acercar esta idea que es que vamos a dar un primer paso y vamos a ver cuál es la respuesta. Y vamos a dar un segundo paso y vamos a ver cuál es la respuesta. Y en relación al tratamiento siempre hay una retroalimentación, ¿no? No lo podemos saber de antemano, no lo podemos saber desde el principio, porque hay muchos factores que influyen. Esto que estás diciendo de la relación que establezco con la persona que me está guiando, ¿sí? Sea un osteópata, sea un nutricionista, sea un médico, es muy importante y puede cambiar el rumbo del proceso biológico, ¿no? Puede cambiar, puede hacer que sea favorable o puede hacer que sea desfavorable en algún momento. Entonces, acá es donde cobra tanta importancia la autorreferencia, ¿no? Y entrar en este juego que es verdad que es complejo, ¿no? De tener mi propia guía y la guía del experto o de quien tiene más experiencia en este tema, ¿no? Y mantenerme en una conversación y en una decisión que muchas veces tomamos los dos, ¿no? A veces, esto es lo que yo siempre propongo en consulta y que a veces cuesta llegar a esa madurez interna en la que la persona se da cuenta que no va a hacer lo que yo le diga, porque yo no le digo nada, ¿no? Simplemente decidimos juntos y vamos viendo cuál es el mejor momento para hacer un movimiento, para, por ejemplo, hacer un estudio complementario, para iniciar un tratamiento de terapia manual, para hacer una constelación, ¿no? ¿Cuándo, André, te pregunto, ¿cuándo recomendarías, por ejemplo, hacer una constelación, unas constelaciones familiares? Capaz que te Bueno, maté con la pregunta, sí, pero pero tengo una respuesta para darte. dale. Dice Stefan Hausner que una constelación es una respuesta a una pregunta, ¿no? Entonces yo creo que el mejor momento es cuando tenemos la pregunta precisa. A veces tenemos la intención de ir a constelar algo que está demasiado difuso, ¿no? Que no lo tenemos claro, que es muy grande incluso, ¿no? Eh, y en mi experiencia, la convergencia de esos dos modelos de información nos ayuda mucho a afinar la pregunta, ¿no? Cuando tenemos un síntoma y lo miramos primero con el filtro de las 5 leyes, bueno, podemos llegar a una precisión en términos de origen del síntoma muy clara, ¿no? Y eso nos abre una pregunta muy precisa también, que podemos llevar a un espacio de constelaciones, ¿no? En mi experiencia, cuando lo hacemos de esta manera, los resultados son muy buenos, muy buenos. Porque Sí. es verdad que todo el campo de las constelaciones familiares, cuando están hechas con responsabilidad, nos llevan a un lugar bastante definitivo de cambios, ¿no? Porque nos ayudan a integrar una información a un nivel muy profundo. Tal cual. Sí, y por ahí para la gente que está interiorizándose en el modelo de las 5 leyes, recordemos de que si bien las 5 leyes operan para cada quien, a la misma vez somos seres de manada y somos seres sistémicos, ¿no? Entonces, siempre va a convenir cuando vemos que nuestro territorio está un poquito, no sé, movido, saber para qué lado. Y en este punto se me aparece el tema de la lateralidad. Digo, bueno, hay una lateralidad para la biología que no es la misma para los distintos enfoques. Y esto también está bueno tenerlo en cuenta. Me acordé de la lateralidad por lo que hablamos la otra semana de la uña del pie. ¿Te acordás?
No me acuerdo específicamente la relación con la lateralidad, pero sí tomo esto que decís. Eh, y en realidad, es verdad que Mm, pueden que sean distintas miradas de lateralidad. Ahora, como no dejamos de ser seres sistémicos, cuando tenemos afectación de una parte del cuerpo y la miramos con 5 leyes y decimos, ok, esto está en relación a papá, quizá ujú. en la constelación lo que vemos es cómo se triangula esa relación mamá y papá, ¿no? Que explica que el fenómeno biológico se exprese en relación a papá. Pero es verdad que hay un tema con mamá ahí dando vueltas, ¿no? Eso es como, esto lo vemos siempre. Quizás si tuviéramos un sistémico, más sistémico que yo acá para explicarlo, lo explicaría mejor. Eh, pero esa balanza de equilibrios en la que estamos siempre en relación con estos dos personajes importantes de nuestra vida, eh, está todo el tiempo haciendo un movimiento en un sentido y en el otro, ¿no? Y para que pase determinada cosa con papá, algo tiene que estar pasando en mi relación con mamá que abre esa posibilidad, ¿no? Total. Entonces, bueno, sí, lo podemos ver en los dos niveles, en el nivel sistémico y en el nivel biológico, y llegamos a la misma conclusión. Eso es lo interesante, ¿no? Y se completa en realidad la experiencia, el rompecabezas de la persona, que es tan valioso esa mirada. Sí, y es lindo ver cómo el modelo de las 5 leyes respeta a lo sistémico, como también el modelo de las constelaciones respeta a lo biológico, ¿no? Sí. Como ambas están ahí jugando una con otra. Acá hay una pregunta que dice Ali, ¿en un prófugo de larga data recomendarían? Bueno, no sé qué, pero cuando Supongo que hay... constelaciones, porque apareció cuando estábamos hablando de las Ah, constelaciones. no es que, de nuevo, no es que vamos a encontrar una terapéutica para un síntoma, ¿sí? Entonces, la pregunta en ese caso sería, ¿qué le devuelve las referencias a esta persona? Y si es una persona que está con las referencias tan corridas, ¿no? O tan perdidas, o sintiéndose tan solo, quizás una constelación familiar le pueda servir, ahora hay que escoger el momento, Ujú. ¿no? Y guiar un poco el proceso porque ahí a veces lo que pasa es que la persona no puede tomar la información que surge Sí, en la o constelación, abre más hasta cosas. ese cambio en particular. ¿Ok? Sí, que tal vez termina abriendo más cosas, ¿no? Y uno iba para ver un tema en particular y se termina abriendo todo otro tema que uno no esperaba y también hay que contener eso que se va abriendo. Pues no solamente es abrir, sino también es contener lo que se abre. Ni hablar. Y cuando se tratan de temas del cerebro antiguo, ¿no? Como puede ser la activación de los túbulos colectores de manera crónica, lo abstracto o el trabajo en la percepción, por supuesto que sirve, ahora no puede ir aislado de movimientos concretos en la vida de la persona. Entonces, justo Ali es nutricionista, ¿no? Y quizás ella ve con mucha frecuencia esto ligado a la alimentación. Y es bien interesante lo que podemos hacer desde darle una guía precisa de alimentación en que la persona confíe, ¿no? O sea, eso atenúa muchísimo la desorientación que vemos en estos procesos cuando se cronifican, ¿no? Los procesos de túbulos colectores. Entonces, ¿yo qué haría? Y haría varias cosas en simultáneo. Cosas, como dije al principio, justo con ese tema, trabajaría con herramientas concretas que le devuelvan las referencias y que le devuelvan la sensación de estar acompañado y al mismo tiempo trabajaría con alguna herramienta más abstracta, quizás las constelaciones, quizás algo sistémico,
pero de nuevo, ¿cuándo? Eso es para mí clave, ¿no? Por eso vuelvo a lo que decía Ale al principio, ¿no? No es que cuando empezamos a acompañar el proceso de esta mirada, formamos nuevos protocolos. No, lo que hacemos es encontrar qué necesita esta persona y qué le sirve y qué está a su alcance en este momento, ¿no? Claro, pues no tendría sentido tomar herramientas que no puede procesar. Y cuando te referís, André, a algo concreto, para separar, digo, Sí, algo concreto con herramientas específicas que actúen en el cuerpo y también cambios concretos en su ambiente. O sea, sí, movimientos concretos en su ambiente. O sea, que a veces lo concreto no es tomar algo, porque yo nada más para separarlo, lo concreto no es solo tomar algo o hacer algo respecto que le ponga a mi cuerpo, sino también algún cambio, algún movimiento, cosas concretas, pero en el ambiente, ¿no? Modificar el ambiente. sí, totalmente. Había también una pregunta, creo que ya la estamos respondiendo, pero la quiero ir a buscar porque es una pregunta que nos habían dejado. Eh, bueno, la pregunta que nos habían mandado es, ¿qué hago cuando tengo síntomas y sé cuál fue el trauma? ¿Qué terapia sigo? ¿No? Un poco lo que estamos respondiendo. Mm. Va a depender muchísimo de qué es lo que te conviene, ¿no? A veces necesitamos entrar en un proceso de desensibilización, ¿no? Cuando hay fobias, cuando hay miedos, cuando quizás en esos casos nos convienen terapias más conducidas, ¿no? O dirigidas a atenuar la respuesta que se desencadena cuando reaparece el trauma, ¿no? Entonces, yo pienso ahí MDR, TIC, ese tipo de terapias de sensibilización. Después hay experiencias en las que simplemente estamos desregulados, ¿no? O con una activación del sistema nervioso simpático casi permanente. Entonces necesitamos hacer cambios en los estímulos de la luz, necesitamos sumar meditación, necesitamos quizás desprendernos de la tecnología, ¿no? Y esas son las herramientas que me funcionan como terapia, ¿no? De repente hacer un viaje, estar aislado de determinados estímulos durante X tiempo, ¿no? Fíjense cómo aparecen eh, quizás incluso estrategias que no consideramos tratamientos, ¿no? Exacto, Pero que exacto. Eso te iba a terminan decir. siendo. Sí, dale. No, bueno, solo para la gente que se sumó ahora, no le veo la cámara a la Andre, entonces por ahí no veo cuándo va a seguir hablando cuando te quedas callada. Pero eso, si te llego Me quedo a callada, interrumpir, me vas diciendo. dale. Pensaba esto, ¿no? Como en realidad todo el ambiente podría ser tomado como una estrategia en su conjunto, porque estamos acostumbrados a, tenemos un dolor, bueno, tomamos algo para que se vaya el dolor, pero a veces ese dolor está vinculado a cómo me trato con tal persona o qué me hace sentir o cómo percibo yo que me pone en un lugar determinado o no alguien. Y nunca vamos a relacionar que el dolor de rodilla que tengo está vinculado a mi pareja. Ah, mi dolor de rodilla está vinculado a que fui a jugar el domingo a la pelota y no entré bien en calor. Entonces pensaba cómo se abre un tercer nivel, porque están como las terapéuticas en sí mismas, que son del ámbito químico o de las terapéuticas manuales. A la misma vez están todas estas otras terapéuticas más psicológicas, si las quisiéramos nombrar de alguna manera, o sistémicas, y aparece un tercer nivel en donde yo puedo ejercer estrategias que es en el cotidiano con los estímulos de mi día a día, ¿no? Entonces aparece un tercer nivel, pues no solamente acompañar desde lo químico, acompañar desde lo psicológico, sino también acompañar desde el ambiente mismo. Sí, absolutamente. Y es por eso que cuando en realidad
conocemos en profundidad el modelo de Hammer, empezamos a transformarnos en nuestros propios terapeutas simplemente porque tomamos decisiones que modifican nuestro entorno, ¿no? Empezamos a relacionarnos de manera diferente con el entorno, acercándonos a ciertos estímulos, alejándonos de ciertos otros, ¿no? Aprendiendo a poner algunos límites u otras herramientas de comunicación. Sí. Ahí es donde el modelo sí es terapéutico, ¿no? Pero estoy haciendo comillas, ¿vale? O sea, entre muchas comillas, ¿qué es lo terapéutico? Y que amplíe mi capacidad de respuesta. Todo lo que amplíe mi capacidad de respuesta al entorno es una terapia. ¿Sí? Va a tener un Exacto, efecto terapéutico en mi cuerpo y en mi psique. exacto. Listo, podríamos haber dicho esto desde el inicio y nos ahorrábamos una hora de conversación. Pero, pero sabés que está buenísimo esto porque en realidad te permite tener mucha más creatividad. O sea, ahora es como, bueno, tengo una inflamación, o tengo una diarrea, o tengo un dolor de cabeza. Ya no es solamente qué voy a tomar. Es bueno, qué voy a tomar, qué voy a elegir, acompañarme también a nivel psíquico, psicológico, sistémico, para entender todo esto que está sucediendo o por qué esto es reiterativo, y a la misma vez permite un nivel de creatividad en lo cotidiano, que ahí es donde es importante el honesta consigo misma y pueda darse cuenta qué es lo que le está afectando de una manera o de otra. Pues nosotros, cuando empezamos a hacer todo este trabajo, empezamos a ver que llegamos hasta un nivel, pero después hay algo que pasa dentro del mundo de cada quien, que es muy difícil llegar a eso y que es la persona la que tiene que hacer ese trabajito de desarmar o de desandar o inclusive de admitir, ¿no? Porque hay muchas veces que pasan cosas en el ambiente que uno no quiere admitir y las empieza a obviar y son justamente esas cosas las que están generando el síntoma. Entonces se vuelve más bien como un proceso de artesanía. Sí, totalmente. Es sumamente artesanal. Ahí nos preguntaban qué más podría definir el ambiente. Dicen, el ambiente geográfico, ¿qué más podría definir el ambiente? El ambiente geográfico también. El Yo, ambiente, perdón, dale, no, dale. no, no, no. No, pensaba, ambiente laboral, ambiente familiar, ambiente de todos los tipos de ambiente. O sea, cuando hablamos de ambiente, hablamos de lo que me contiene, o sea, de lo que contiene a mi existencia, que es mi entorno. Como sea que esté mi entorno y a donde sea que vaya, mi entorno siempre me va a estar dando información. De la manera en la que yo me pueda adaptar, si es que me logro adaptar o no me logro adaptar, o que siempre nos logramos adaptar, por eso hacemos síntomas, está mal expresado esto, sino que cuando nos logramos adaptar de una manera coherente al ambiente, no pasa nada. Ahora, cuando yo no logro adaptarme de manera coherente al ambiente porque hay alguno de estos estímulos o que me traen a la memoria otros momentos o que están haciendo que yo me desestabilice, bueno, eso es parte del ambiente. Puede ser una persona, un sonido, un sabor, un olor, puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser lo que sea del ambiente. No hace falta que sea el lugar. Obviamente que el lugar es importante, pero muchas veces cambiamos de lugar y si bien es real que muchas veces hay síntomas que disminuyen, hay momentos en los que aparecen síntomas que estaban en otro lado. Yo digo, bueno, pero ya cambié el lugar. ¿Qué falta acá? Y bueno, falta cómo te vinculás con ese lugar nuevo, falta cambiar algunos otros elementos de este lugar nuevo, ¿no? Sí, totalmente. Ambiente es todo lo que nos rodea, ¿no? Lo concreto y lo abstracto, las dos cosas. Y esto que acabas de decir es la clave, ¿no? Siempre se trata de cómo me vinculo con eso que me rodea. Ahí, ese es el lugar donde podemos intervenir. Y a veces es tan simple como poner música, o apagar la música, o cambiar la música, ¿no? Encontrar una música que nos represente a todos en este momento, y eso libera una tensión que hay en el ambiente. Me parece importante decirlo porque a veces cuando pensamos en tratamientos pensamos en cosas complejas,
que están lejos de nuestro conocimiento y a veces un abrazo, una palabra, un silencio, una mirada es lo suficientemente terapéutica, ¿no? Porque en realidad lo que surge ahí es el estar en presencia, ¿no? Cuando, cuando nos relacionamos con el ambiente desde la presencia, aparece esta creatividad de la que vos hablas. Y eso tiene el potencial de cambiarlo todo. Todo. Una siesta, nos dice Ali. Sí, por favor. Nos Andre, subestimemos de la siesta. Dale. hay unas preguntas que quedaron antes que decía, esta pregunta nos va a llevar un tiempito, pero está bueno. ¿Y la biodescodificación? Dicen acá. Si querés Bueno, arranco yo. dale, ¿eh? El primer punto es que la biodescodificación en sí misma se menciona como un protocolo armado, pero por ahí, primero que nada, la biodescodificación tiene diferencias entre distintas personas que enseñan biodescodificación, o dentro de la bio hay distintos contenidos. Entonces, no es lo mismo una biodescodificación que otra biodescodificación porque se mezclan distintas herramientas. Y después, salvo esta aclaración que quería decir, porque queda como si la bio fuese una sola cosa, pero tiene muchos matices, ahí te cedo la palabra para que continúes. Eh, claro, como metodología, lo que supuestamente toma como base es el modelo de las 5 leyes biológicas. Ahora, en la práctica, lo que más vemos es que la biodescodificación lo que hace es creer que existe un código biológico, ¿no? Y que hay un significado para los síntomas. Y muchas veces se pierde, por no decir la mayoría de las veces, se pierde el proceso, ¿sí? Y ve los síntomas en términos de on and off, ¿no? De blanco y negro, de está presente o está ausente. Y esa lectura en la que no podemos mirar el proceso ni interpretar cuál es el resultado de la intervención, ¿no? Cuando muchas veces el resultado de la intervención es un empeoramiento, pero eso es un buen signo. Eh, bueno, deja a veces a la persona sin referencias, ¿no? Entonces, sí es muy importante para mí, sobre todo hoy en día, que uno de los riesgos que vemos en la biodescodificación es que hay muchas escuelas formando gente, no todas son lo suficientemente, no todas las personas salen lo suficientemente preparadas, pero sí salen con muchos protocolos de intervención, ¿no? Un poco lo importante para mí es encontrar una persona que esté con una mirada de proceso, con una lectura de 5 leyes biológicas del proceso, y que pueda poner el foco en que lo que están haciendo es ampliar la capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, yo he tenido muchas consultas que vienen de ese tipo de intervenciones antes y en realidad pierden referencias, ¿no? Entonces, bueno, un poco no tengo buena experiencia en consulta con la biodescodificación, quizás esta es mi mirada, pues sé que puede haber otras. Eh, para mí es bien importante que no perdamos de vista que no existe un código biológico, que lo que existen son cambios ligados a un proceso que está en relación a cómo respondemos al entorno y que en la medida en la que encontremos herramientas que amplían nuestra capacidad de respuesta, tenemos más chances de aliviar la sintomatología física. Y que las activaciones, ¿me escuchás, André? Sí, perfecto. Y que las activaciones no son emocionales. Eso para mí es una gran diferencia. No digo que todas las escuelas de la bio lo manejen así, pero en la gran mayoría lo que se dice o lo que se utiliza es, bueno, ¿qué emoción te detonó el síntoma?
Y ahí creo que es cuando sucede esto que hablamos de la pérdida de referencia, ¿no? Porque cuando una persona empieza a buscar cuál es la emoción que está escondida por detrás del síntoma, no la va a encontrar nunca, porque la emoción no detona en sí misma el síntoma, sino que la emoción es una consecuencia de la activación previa. Entonces creo que esto también es para ayudar a reencuadrar, ¿no? Cuando si tienen posibilidad, si tienen ganas, si van a hacer una consulta de bio, que no la juzgo, digo, cuáles son las bases y desde dónde se toman esas bases para, para saber cuál va a ser el motivo o cuál va a ser la causa de la activación, porque es diferente si una persona que hace bio y entiende el modelo de las 5 leyes, esto lo entiende rápidamente, pero si hay gente que no entiende el modelo de las 5 leyes y sale a atender con la bio, empiezan a pasar que se empiezan a mezclar conceptos y empezamos a cambiar los elementos del lugar. Sí, y muchas veces se refuerza el concepto de enfermedad, ¿no? Que es uno de los riesgos, una de las cosas que estamos tratando bueno, de reeducar, ¿no? Entonces, siempre que vayamos a buscar una herramienta complementaria o vayamos a diseñar nuestra estrategia terapéutica, me parece y mi recomendación es que tengamos una guía en relación a los cambios que van a suceder, ¿sí? Y el modelo de las 5 leyes en ese sentido nos ofrece una guía muy precisa para poder leerlos en el tiempo, ¿sí? Y poder ir teniendo referencias de si esta intervención que estoy haciendo me acerca al equilibrio o me aleja del equilibrio, ¿no? O refuerza el miedo y la problemática que está vinculada a este proceso de enfermedad, entre comillas, que estoy viviendo. Totalmente. Sabés que hay una preguntita más, ahí yo creo que llegamos a responderla, Sí. que decía, ¿los accidentes se podrían ver desde las 5 leyes? Me imagino que un accidente, pienso un accidente de auto, un accidente X, una caída, un golpe, una quebradura. Bueno, lo que yo creo en relación a eso es que lo que podemos ver es las constelaciones cerebrales que estaban en juego en torno al accidente, ¿no? En primer lugar, en qué circunstancias estoy yo y cómo estoy quizás más predispuesto a que algo así me suceda o no me suceda, ¿no? Qué tan atento estoy, qué tan eh, ligado al riesgo estoy, ¿no? Esto es lo que podemos mirar desde el modelo de las 5 leyes. No lo pensaría como que lo atraigo el accidente, como que, o sea, no Eso lo es lo pensaría que desde esa perspectiva, ¿sí? Sino lo que miraría es, okay, ¿qué tipo de comportamiento estoy teniendo en mi vida que me predisponen a esta situación particular que estoy llamando accidente, a un corte, a una caída, a un choque, ¿sí? Y en general eso sí lo podemos encontrar. Tuve hace poquito, durante las vacaciones, la experiencia de atender un chico, estábamos en un refugio en el Bolsón, en un lugar bastante aislado, y uno de los chicos que trabajaba dentro del refugio tuvo un corte, se cortó ambos dedos, bueno, unas heridas importantes. Y tuvimos chance, o sea, le fui haciendo seguimiento, claro, como estábamos viviendo ahí, le fui haciendo seguimiento en los días posteriores, más allá del momento inicial de la herida, y tuvimos chance de intercambiar bastante en relación a las circunstancias que estuvieron alrededor del accidente, ¿sí? Y estaba muy claro para él que estaba en un estado agresivo, en un estado de exponerse a riesgos, en estados de consumo, sí había elevado muchísimo el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, y no solo él lo reconocía, sino que también sus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces fue muy interesante lo que se dio en ese contexto así libre de
circunstancias médicas, pero en las cuales obviamente me vi envuelta y, bueno, y nos vimos envueltos junto con otro colega amigo. Eh, y fue muy lindo lo que pudimos hacer, ¿no? Como trabajo espontáneo ahí con el grupo y con este chico y cómo la circunstancia del accidente finalmente también le representó a él un freno para poder mirar y poder escuchar lo que sus compañeros le estaban pidiendo, ¿no? Donde redirigiera su atención al autocuidado, porque bueno, venía por una serie de cosas personales en un estado de muchos excesos, no solo de consumo, sino de agresión, ¿no? Y el accidente no fue tal en un punto, ¿no? Él sabía que se estaba exponiendo, que estaba Claro. utilizando el cuchillo de una manera en que no le correspondía, en una manera en que era riesgosa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, podemos hacer esas dos lecturas. Y mira, en un caso bien particular, en mi propio caso, ya hace un tiempo atrás, hace como 2 años atrás, 2 años y medio, tenía una situación en donde tenía que ir a un lugar que no quería. Estaba súper enojado, estaba muy enojado y estábamos haciendo un trabajo con unas sierras. Por algún motivo se me dio por cortar al revés, cosa que nunca hay que cortar, y me terminé cortando la mano. Y no es que el accidente en sí lo vamos a humanizar, porque no, eso es lo que no hay que hacer, decir, bueno, el accidente te viene a enseñar. Bueno, el accidente es un accidente en concreto, después cada quien le puede sacar el mensaje que quiera al accidente. Pero sin duda que toda la situación previa me generaron determinados comportamientos para que yo termine haciendo algo con el nivel de inconsciencia que hice, que claramente lo entendí apenas me corté y dije, ¿qué acabo de hacer? O sea, tendría que haber puesto en orden todo esto antes de ponerme a hacer esto y no usarlo como descarga. Sin embargo, en el momento iba con eso, ¿no? Entonces, está bueno esto que estás trayendo, simplemente no humanizar los accidentes, ¿no? Como no darle como esa entidad de, bueno, ¿qué te viene a decir este golpe? ¿Qué te viene? Después le podemos encontrar todos los mensajes que a cada quien le haga sentido y que le ayuda a completar su cuadro, pero sí sabiendo de que las 5 leyes nos están operando todo el tiempo y están operando a un nivel no solamente orgánicos, sino también a nivel de comportamiento. Cuando nosotros hablamos siempre de los cambios, que son a 3 niveles, estamos hablando de que cuando hay una activación, también hay un cambio comportamental. Y eso lo vivimos todo el día porque estamos todo el tiempo adaptándonos. Entonces, nuestros comportamientos van a condicionar la forma en la que llevemos adelante cualquier experiencia. Sí, totalmente. Y si quieren, me estaba acordando, tienen que revisar mi feed hacia el 2021, pero pueden encontrar unos videos que grabamos junto con Rodri Amezquita. Rodrigo es un psicólogo mexicano, corredor de trail, que conoce las 5 leyes biológicas, por supuesto, y que tuvo un accidente de tránsito súper complejo allá por el 2020, del cual se recuperó completamente. Pero bueno, él cuenta mucho sobre cómo las 5 leyes biológicas le sirvieron para elegir y para construir su estrategia terapéutica y además cuenta un poco su experiencia en torno al accidente, ¿no? Lo previo y todo lo que ese accidente significó en términos de cambio para su vida, que fueron hermosos. Fue enorme, ¿no? Y enorme y hermoso. Yo que soy su amiga, lo puedo decir. Va, bueno, hay más preguntas, pero estamos cerrando, ¿no? Hay una Sí, está. pregunta ahí que ¿a qué nos referimos con activación? Eh, Activación es el inicio de una respuesta biológica adaptativa, el inicio de un proceso de cambio de comportamiento y de cambio en los tejidos, ¿sí? A eso nos referimos. Y bueno, nos preguntan cómo podemos hacer para estudiar con nosotros. Bueno, tienen una oportunidad enorme este año, porque hay doble oportunidad, ¿no? Inicia en Doble, doble. marzo la formación nivel 1 en 5 leyes biológicas de sentido biológico. Sí,
arrancamos el 5 de marzo, si no me equivoco, martes. El primer martes de marzo arrancamos con lo que sería el nivel 1, que viene con algunos cambios. Le hemos sumado o sea, además de las 4 clases mensuales, o de las clases semanales, en realidad son clases semanales todos los martes, le sumamos encuentros jueves quincenales para poder hacer preguntas y para poder llevar, bueno, lo que estamos aprendiendo un poquito más a la práctica, porque nos ha pasado en las formaciones anteriores que vamos acumulando mucha teoría, pero después nos cuesta empezar a bajarla. Entonces, lo que hemos hecho es poder hacer 2 encuentros más mensuales para que podamos preguntar, para ver cómo lo que vemos en un papel después se expresa en la vida, ¿no? Y después tenemos el segundo nivel, un nivel hermoso, va a ser una formación muy linda que vamos a dar, bueno, con André. Así que no sé, André, si la querés explicar un poquito. Sí, vamos a estar juntos con esta formación que tiene por objetivo desarrollar el criterio clínico, ¿no? O sea, ya que conocemos las 5 leyes biológicas, que ahora podamos hacer una lectura frente a una persona que expresa una serie de cambios, ¿no? Porque convengamos que ninguno de nosotros somos sencillos y siempre que nos pasa algo bastante complejo, ¿no? Como con síntomas en varios lugares en simultáneo. Entonces, la idea es que podamos hacer esta lectura completa eh, y, y poder hacer como los diagnósticos diferenciales, ¿no? Desde las 5 leyes biológicas, a partir de un síntoma, poder identificar realmente qué es lo que se está expresando en esta persona en particular, ¿no? Elaborar hipótesis, investigarlo y llegar a una conclusión. Pues ese es el objetivo. Preguntaban si hay que ser médico. Para ninguno de los 2 niveles hay que ser médico, ¿sí? Simplemente tener el interés y la curiosidad y las ganas y compromiso de ponerse a estudiar. La verdad que no somos ninguno tranquilos, ni Ale ni yo. Somos bastante exigentes y bueno, y tenemos la intención de ofrecer una formación sólida en ese sentido, ¿sí? Entonces, bueno, las ganas de estudiar tienen que venir con ustedes a la formación. Eh, pero bueno, no es necesario el conocimiento previo para el nivel 1. Para el nivel 2 sí es necesario tener conocimiento de 5 leyes biológicas, ¿no? Un conocimiento inicial sólido para poder construir sobre eso. Claro, va a ser una formación un poquito más práctica, bastante más práctica, en donde Tanto. vamos a analizar casos. Claro, ya vamos a venir con el conocimiento de las 5 leyes, no que las sepamos completas porque son muy amplias, pero sí teniendo una claridad de las distintas capas embriológicas, los distintos programas, cómo se comportan estos programas, para que le podamos dar la dinámica que estamos buscando, que es una dinámica ya no tanto pasiva por quien está estudiando, sino más bien un intercambio más activo en preguntas, respuestas, analizar los programas, analizar las personas. Algo que quería contar de la formación del nivel 2 es que arranca en abril, ¿sí? Son clases también semanales, pero cada vez que termina un módulo, vamos a tener un sábado cargadito de 6 horas en donde le vamos a meter práctica también con el cierre de módulo. Así que vienen propuestas súper interesantes, súper lindas. No va a haber oportunidad, quien quiere estudiar, de que estudie, ¿no? Tenemos ofertas por todos lados. Sí, sí, la verdad que es un año hermoso. Preguntaban ahí dónde pueden obtener información en el. Gracias, ahí Maggie nos está asistiendo. Se pueden comunicar con la Maggie ahí al número que está en pantalla, se pueden fijar tanto en el perfil de Sentido Biológico como en el mío, el enlace para descargar el PDF de las formaciones. Y bueno, nos escriben por MD si no alcanzan a ninguno de estos 2 lugares y nos piden información. Sí. Bueno, Marta comentaba hace un ratito en relación al tema de los accidentes, que justamente esta persona a la cual
por la cual ella hacía la pregunta de los accidentes, no quería salir ese día de su casa, se forzó a salir y esa misma tarde fue atropellada, ¿no? Entonces, bueno, ok, ahí hay algo más para indagar, ¿no? En relación a en qué estado salió, ¿no? Con qué tenía que ver esto de no salir y tal, y que puede darle claves para entender un poquito las circunstancias en las cuales se dio el accidente. Desde ya, en un accidente recibo atención médica, ¿no? Eso lo dijimos al principio, lo volvemos a decir. En el caso de este chico en particular que yo les conté de la herida, le ofrecimos atención médica tradicional, ¿sí? Para contener la herida, para cerrarla, lo que teníamos al alcance en ese lugar, ¿sí? Eh, bueno, y lo otro fue un extra que nos dimos el gusto de acompañar la otra parte del proceso, ¿no? Que la verdad que fue muy increíble llegar a las vacaciones y tener un paciente. Cuando no. Ay. Bueno, Bueno, André, ¿cómo estamos? muchísimas Ale, gracias. estamos bien, ¿no? Sí. Estamos re bien. Ha sido, mira, fue una experiencia loca, porque además de que te tengo estilo podcast, atrás nuestro ha estado pasando que hay dos ratas corriendo por arriba de un poste y una gata persiguiéndola. Entonces, ha sido toda una escena muy divertida. La quería contar para no irme con esto ahí guardado. Pero bien, bien, súper bien, hermoso. Siempre es lindo hablar con vos, siempre es lindo estar también ahí con la gente. Y bueno, ha sido súper desafiante, así que nada, esperemos que a la gente le haya gustado. Bueno, lo disimulaste súper bien, Ale, ¿eh? Quédate tranquilo que no se te vio para nada perturbado por lo que estaba pasando a tu alrededor. Importante siempre Mira, compartir, no quedarse solos con las situaciones difíciles de la vida, así que muy bien, que lo compartas. esa es una gran herramienta terapéutica que la estamos diciendo ahora al final, ¿no? Parece que queda para quienes Sí, llegaron hasta este momento, ¿no? El compartir, lo importante que es el compartir, lo importante es que es entrar en contacto con otra persona y no el compartir como superficial, sino el compartir de corazón, el poder abrir lo que me está pasando, que por ahí ni siquiera es contar todo lo que me sucede, porque hay gente que se lo toma literal, sino esto que vos decías, un abrazo, pero un abrazo con el corazón abierto, o simplemente contar lo que me está pasando con el corazón abierto, ¿no? Parece súper importante. sí, totalmente. En un momento Bueno, estaba acá y antes de que cerremos, estaba dale, acá dale. y la rata estaba corriendo y la gata estaba por arriba y atina a bajar el ratón, entonces yo me doblé de pierna y lo único que pedí fue que el gato no baje a cazarlo, pues si no ahí ya hubiese sido mucho, ahí tendría que haber cortado todo. Pero bueno, salimos, sí, la pasamos. Bueno, dale, excelente. Bueno, Bueno, André, nos vemos muchas gracias. prontito. Nos Dale. vemos pronto y saludo a la gente ahí, gracias a Ali, gracias a toda la gente, Maggie, quienes están siempre acompañándonos y a quienes se suman, agradecerles también. Es muy importante su presencia. Sí, gracias por eso. Nos Bueno, buena vemos. noche para Igual, todos. chau, chau. Adiós.